Hola, les saludo, espero que se encuentren bien. Por un compromiso que he tenido ahora con el señor arzobispo, no pude acompañarles de manera presencial en esta clase, pero les dejo este video con el contenido de la misma lección y si hubiese alguna pregunta, alguna duda, en la próxima lección, si Dios nos permite, nos disponemos para resolver las dudas. Vamos pues a compartir lo que tenemos para esta sesión. Estamos hablando de las notas de la iglesia. Recordemos que las notas de la iglesia son 4. Hablamos de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esas 4 notas, nunca lo olvidemos, son elaboradas en su momento para tratar de descubrir y de autentificar precisamente cuál es la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, si una comunidad eclesial cumplía con esas notas, era precisamente considerada la verdadera iglesia de Cristo. Y esto se ubica, por supuesto, en nuestra iglesia. La semana anterior, la sesión anterior, vimos la unidad en la iglesia que es una. Y hoy vamos con esta otra nota, que es la santidad de la iglesia, es nuestra sesión número 9. Tenemos nuestros objetivos. El objetivo doctrinal, pues, se trata de explicar en qué consiste esta santidad de la iglesia, y el objetivo moral, pues trata de tener una visión más objetiva y sobrenatural de lo que es la iglesia a partir de esta santidad. Vamos a hacer el recorrido que venimos realizando en nuestras sesiones. Vamos a analizar el dato de la Sagrada Escritura. Después del dato de la Sagrada Escritura, nosotros iremos viendo también esta partecita de la tradición, el magisterio y nuestra reflexión teológica. Vamos pues entonces a dar inicio con esto. Nos dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver un poquito esto. Lo primero que nosotros tenemos es el concepto bíblico de la santidad. La santidad, podemos decir, bíblicamente hablando, es algo que define la esencia divina. La palabra santidad, el que es santo aplicado a Dios, implica esa connotación etimológica de una separación, precisamente porque está haciendo una distinción del mundo en el que se vive, un mundo que es considerado pagano, y aquel que se separa de ese paganismo, de ese mundo alejado de Dios, ese separado es el santo. Entendamos pues esta palabra de separación en el sentido positivo, no en el sentido negativo de que, bueno, me hago un lado porque no quiero estar contigo, no quiero estar con nadie, no va por ahí. Se trata de esa separación, esa distinción, para distinguir lo que es totalmente otro a lo que con nosotros habitualmente conocemos, en este caso el mundo. Por eso a Dios se le define como el totalmente otro, el separado, el plenamente santo. Y además, a partir de esta condición, Dios santifica también al hombre, exigiéndole santidad en su conducta. En el Antiguo Testamento vemos entonces que el ser humano, al ser parte del pueblo de Dios, si él es santo, entonces busca también tener un pueblo de santos, de gente que se separe de esas conductas que son contrarias a su divinidad, que son contrarias al ser de Dios, y entonces eso tiene que mostrarse en la conducta de cada día. De esta manera, el punto importante aquí es que se trata de Dios, de quien configura y determina el contenido bíblico de la santidad. Porque a veces somos nosotros los hombres los que queremos decir, bueno, para ser santo, ahí te va este perfil. Estos son los puntos, tienes que tener santidad, y implica esto, lo otro y aquello. Y realmente aquí el que define la santidad es Dios y no el ser humano. No podemos olvidar eso. Y así entonces, cualquier realidad va a estar siendo santificada por esa relación que establece con Dios. Y entonces, dado que el pueblo de Israel es elegido por Dios, tiene una relación especial con Dios, por eso su pueblo tiene que ser santo. Así se muestra el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vamos a ver esta partecita, vemos que se enriquece este concepto de la santidad. Dios envía a su Hijo al mundo para comunicar su propia vida a los hombres. Y entonces, de esta manera, al hablar de santidad, se va a adquirir este tipo de dimensiones. Una dimensión trinitaria, hablamos de Dios uno y trino, una dimensión cristológica, porque es en Cristo donde se muestra esta santidad, y una dimensión personal, porque implica a cada uno de los seres humanos. Esta santidad entonces es trinitaria porque participamos en la vida del otro, en la vida del santo, de ese Dios, en esa vida íntima. Es cristológica
porque el camino, el medio para llegar a vivir esa santidad de ese Dios unitrino, pues va a ser Cristo. Cristo es el que ejerce esa mediación y entonces gracias a Cristo, a través de Cristo, nosotros nos incorporamos precisamente por su medio a esa vida divina. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, participa de la divinidad a la humanidad. Por eso nosotros decimos que somos hijos de Dios en el Hijo. Somos adoptados en Cristo para participar de esa afiliación de Dios, que sería entonces a partir de Cristo nuestro Padre. Y esta es una relación personal porque precisamente cuando cada uno de nosotros como creyente con plena libertad, entonces acepta ese regalo, esa gracia de convertirse hijos en el Hijo, está aceptando precisamente esa participación en la santidad, gracias a Cristo, y estamos libremente optando para vivir en consecuencia, para comportarnos de tal manera. Esta santidad va a adquirir entonces algunas particularidades, como lo vamos a ver ya aquí en el Nuevo Testamento. Lo primero que decimos es que en la iglesia, en el pueblo, en el nuevo pueblo de Dios, tiene que brillar esa santidad. Y es entonces la santidad que tenía el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Dios, que se, digamos así, se comunica al nuevo pueblo de Dios, a los seguidores del Señor ahora en Cristo Jesús, en la iglesia. Esta santidad que se tenía en Israel se pasa a este pueblo nuevo, pero también se sobrepasa. No va a quedar en la misma forma como se tenía. Y entonces aquí nosotros tenemos que analizar esto. La santidad de la iglesia, ojo, no es un mero título, no es un otorgamiento externo, no es algo que me venga dado de fuera. Implica una cuestión, aquí nosotros tenemos que decir, una cuestión que es de carácter ontológico. Al ser ontológico, recordemos, la palabra ontológico hace referencia precisamente al ser. Lo ontológico, vamos a decirlo de esta manera, entonces hace referencia al ser mismo de la persona. Entonces, no es algo que nos venga como añadido, sino que somos santos, somos santos. A partir de esto, podemos decir, voy a subrayar esto, somos santos, no solamente por nuestras acciones. Una cosa es que hacemos cosas santas, pero otra cosa es decir que nosotros somos santos. Y es entonces como nuestro ser tendría que realmente reflejarse en nuestro quehacer. Es ahí donde a veces tenemos complicaciones. Pero el hecho es de que, digámoslo en estos términos, dado que venimos de Dios, somos buenos, somos santos y tenemos que ser consecuentes, coherentes en nuestros actos. Pongo un ejemplo. Si resulta que a lo mejor tengo un árbol de duraznos, pues lo que yo espero de ese árbol de duraznos, dado su naturaleza, es que de duraznos no me va a dar naranjas. Lo que se espera de nosotros por nuestra naturaleza, por nuestro ser, por lo que somos, es que demos frutos de santidad. Y a veces, pues no coincidimos con ello. Pongamos otro ejemplo. Si en una de esas resulta que yo me pongo ahorita a ladrar, no porque esté ladrando, porque esté haciendo cosas que no son propias de mí, que son propias de un perro, no significa que porque hago esto ya ahora soy un perro, no porque ladre soy perro. Hago una cosa que no es coherente con mi naturaleza humana. Estoy comportándome como si fuera un perro, entonces en ese sentido hago algo contrario a mi naturaleza. Nosotros podemos decir, por venir de Dios, todos somos buenos. Dios es la suma bondad, aunque a veces hacemos cosas malas. Cuando alguien llega y dice, padre, es que vengo a confesar porque soy una muy mala mamá. Discúlpeme, señora, pero no. Usted por el hecho de venir de Dios es buena, no puede ser mala. Aunque a lo mejor hace cosas que están mal, hace cosas que no son coherentes con su ser. Nosotros tenemos que afirmar esto. La santidad no es un título, no es un otorgamiento, es nuestro propio ser, es algo ontológico. Y esto es gracias a Dios Padre, mediante su Hijo, con la acción del Espíritu Santo. Estamos en el momento de la creación. Cuando Dios crea, tiene como modelo a su Hijo. Somos creados a imagen de Dios, decimos, la imagen de ese Dios que conocemos es el Hijo, y eso es por la acción del Espíritu Santo. Por eso, la santidad
afecta al mismo ser de cualquier creyente, porque nos hace participar de esa vida divina. Ahora, esa vida divina la participamos, por supuesto, como viene aquí, en forma limitada. No es que tengamos esa parte en plenitud por nuestra propia limitación humana. Y el otro detalle, pues es que se trata de algo gratuito. Así entonces, si vamos aquí aplicando este concepto, todos nosotros somos santos. Oiga, padre, pero es que yo soy bien desgraciado, yo soy bien canijo, harás cosas que no son santas, pero eso no hace que pierdas tu naturaleza. Y eso jamás lo debemos olvidar. Todos somos santos y debemos de buscar ser coherentes con esa parte ontológica, con ese ser. La forma, la causa, el instrumento para que nosotros alcancemos esa santidad en la iglesia es precisamente el sacramento del bautismo. Sabemos que a través del bautismo morimos al pecado, resucitamos a una vida nueva y por eso debe haber una lucha en nosotros para que ya no reine el pecado, para que demos frutos de santidad, para que seamos coherentes en vivir como auténticos hijos de Dios. Esa es la causa instrumental, el bautismo. La causa eficiente, el que hace eficiente todo eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, aquel que resucitó a Jesús, el que nos está dando esa vida nueva, esa vida divina, y es el que habita en nosotros. Gracias al Espíritu Santo en Cristo, nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos de Cristo, y también por el Espíritu Santo seremos glorificados. Si nosotros somos dóciles a la acción del Espíritu Santo, como dice la Escritura, tenemos esa oportunidad precisamente de vivir la santidad. Y la causa formal, la forma, la manera en la cual somos santos, pues es saber precisamente que toda esta santidad está respondiendo a un deseo de Dios, al designio divino. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos seamos santos. Y así entonces Dios nos conoce, nos ha predestinado, nos justifica y nos glorifica en Cristo. Es en Cristo el Señor donde el Padre, por el Espíritu Santo, hace toda esta acción. Entonces tenemos ahí esta partecita. Vamos con el segundo elemento, el tercer elemento, perdón. La iglesia se dice, esponsalmente santa. Vamos a ver este concepto también tan querido por San Pablo. Sabemos que Cristo ama a su iglesia y la ama como su esposa y se entrega por ella precisamente para esto, para santificarla. La entrega de Cristo esposo a la iglesia, que es la esposa, hace que se unan y que sean una sola carne, como decimos en el texto del matrimonio, que sean una sola cosa. Y entonces, precisamente cuando la iglesia, la esposa, se une al esposo, entonces esta mezcla, digamos así, esta unión, hace precisamente que la unión de la iglesia con su Señor, con su esposo, con Cristo, resulte para la iglesia en su santificación. Porque Cristo, podemos decir, en la cruz nos ha comprado con su sangre, nos ha santificado. Y esta unidad es precisamente la forma en la cual se representa con la imagen de la esposa. Esto entonces es el dato que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Por un lado, vemos entonces cómo en Cristo nosotros tenemos esa santidad, esas dimensiones trinitaria, cristológica, personal, y vemos cómo esta santidad brilla en el nuevo pueblo de Dios, una santidad que sobrepasa la que se había dicho en el Antiguo Testamento, y cómo esto se consigue precisamente a través de esta imagen esponsal. Vamos ahora, después de ver la Sagrada Escritura, lo que nos dice la tradición y el magisterio. Podemos ver en las antiguas profesiones de fe, es decir, en los credos, pues ya desde antiguo, cuando se tenía el momento del bautismo, se le pedía a los que iban a ser bautizados que profesaban su fe, y esta fe se profesaba con lo que llamaban los símbolos bautismales. Y en ese símbolo bautismal, en el credo, se invitaba a que la persona reconociera su propia santidad por pertenecer a esa comunidad. Esto pues está retratado en los credos de Éfeso, de Calcedonia. Son credos que pues seguimos ahí nosotros también conociendo y que también en el credo que usamos en la misa, el niceno constantinopolitano, se manifiesta precisamente esa santidad. Cuando decimos la iglesia es una santa, católica y apostólica. Los santos padres en su pensamiento tienen algo muy interesante. Dicen que la iglesia en un tiempo es pecadora, pero después por la acción del Espíritu Santo es purificada, se vuelve casta. Y esto hace que al mismo tiempo entonces la iglesia sea vista precisamente en una misma acción, digamos así, la iglesia es vista
como santa y al mismo tiempo como pecadora. Hay una expresión muy interesante, muy fuerte, que se usaba en San Agustín y que fue retomada por el Papa Benedicto. Decían que la iglesia es una casta meretrix, ¿sí? Una meretriz, sabían ustedes, bueno, pues es una mujer que se dedicaba pues a la prostitución. Entonces se habla de la iglesia que al mismo tiempo, fíjense cómo se da esta paradoja, al mismo tiempo es santa y pecadora. Es casta, pero también se prostituye, es decir, está cayendo en impurezas, está prostituyendo, está adulterando su propia esencia. Y eso nos sucede a todos. Podemos decirlo de esta manera, todos somos santos porque venimos de Dios. Esa es nuestra naturaleza, nuestro ser es santo. Pero al mismo tiempo, a pesar de que somos santos, hacemos cosas que no son santas. Y se conviven estas dos realidades en nuestra propia vida. Nuestra lucha continuamente pues tiene que ir en este sentido, quitar esa parte de pecado para que vivamos esa santidad que es lo propio de nuestro propio ser. Este es un concepto muy, muy interesante y que pues nos ayuda precisamente a entender esa realidad. La iglesia es santa y pecadora. Santa por nuestro fundador, santa en la naturaleza y pecadora por quienes la integramos. Más adelante, ya siglo XX, Concilio Vaticano II, el documento de la Lumen Gentium número 39, entonces dice lo siguiente, se profesa, hace una profesión de fe y dice que creemos que la iglesia es indefectiblemente santa. Dicha santidad, fíjense cómo combina aquí estas dos partes, es un don y es un compromiso. Es un don, somos santos, es un compromiso, tenemos que hacer cosas santas. El don es lo que nos has regalado por Dios y ese es nuestro ser, somos santos. El compromiso es que actuemos en coherencia con lo que somos, que el quehacer corresponda al ser. Es un don porque Cristo, con el Padre y el Espíritu, es el único santo. Cristo se entrega para santificar la iglesia. Cristo da su Espíritu para esa santificación y es ahí donde hablamos de esa santidad ontológica, lo que somos. Pero viene el compromiso, ese deber. Dado que en la iglesia estamos todos a llamar a vivir santamente, aquí nosotros hablamos de la santidad moral, la santidad de nuestros actos. Y se van entonces uniendo estos dos elementos, el ser y el quehacer, lo ontológico, lo moral, el don, el compromiso, ser santo y pecador al mismo tiempo. Ambas realidades confluyen en nuestro ser. Y es importantísimo que no lo olvidemos, porque por muy graves que sean nuestros pecados, nuestras faltas, si siempre tenemos en clara cuál es nuestra naturaleza, entonces podremos salir adelante. Pero si olvidamos esa naturaleza, si olvidamos que somos santos y nos sentimos que somos malos, entonces estamos perdiendo toda esperanza. Eso es lo que nosotros podemos recoger de esta oportunidad del magisterio y la tradición. Vamos ahora, vamos ahora a nuestra reflexión teológica. ¿Qué es lo que podemos decir en esta reflexión teológica? El primer elemento, ¿no? El magisterio se nos dice constantemente afirma esa santidad de la iglesia sin olvidar que dentro de esa iglesia existe el pecado. Y esto entonces, pues hay una especie de contrasentido. ¿Cómo se convive lo que decíamos, esa paradoja, ¿no? Lo que es santo y lo que es pecado al mismo tiempo. Vamos a ver cómo se soluciona esto. En esa solución hay que evitar estos extremos. Estos son los peligros. Primero, no se vale la pretensión de algunos que después en su momento en la historia han sido herejías y siguen siendo actuales estas cosas. No se vale esa pretensión de una iglesia de puros, de gente perfecta, impecable. Eso no es admisible, porque entonces estaríamos hablando de una comunidad de gente predestinada, de una comunidad de gente que no es pecadora, y entonces sí, pues casi casi tendrías que tener acá pues un certificado de que no has pecado, de que no haces cosas malas, y si lo haces, pues con permiso, no tienes espacio acá. En la actualidad, por poner un ejemplo, pues está esta parte de algunas sectas protestantes, no sé, pienso en testigos de Jehová. Cuando alguna persona de su congregación comete un pecado grave, con permiso, lo expulsan, ya no tienes cabida en este espacio. Y esto definitivamente jamás, jamás lo vemos en Cristo. En Cristo vemos lo contrario, por eso nos dice que en el camino del reino
Se nos han adelantado las prostitutas, los pecadores, los paganos, los ladrones. ¿Por qué? Porque aquellos, reconociendo su pecado, se arrepienten y reciben ese amor de Dios. Y acá esta gente, pues el primer problema que se tiene es que no reconocen su pecado. Viene otra cuestión que no es aceptable. No se acepta cuando se dice, en alguna opinión de algunos, que quieren afirmar la pecaminosidad interior de la iglesia y una justificación meramente externa por obra de Cristo. Eso, por supuesto, no es aceptable, porque en este caso lo que se está negando, se dice esto, no es la existencia de los pecadores en la iglesia, ¿no? Porque hay una pecaminosidad interior en la iglesia. Pero el problema es que se está negando la santidad ontológica porque se están quedando solamente en lo externo. No se toca el interior, no se toca la persona. La iglesia entonces, cubierta por la sangre de Cristo, es considerada santa por Dios, en esa opinión, pero no se transforma radicalmente desde la raíz. La palabra radical sabemos significa eso, radice, la raíz. Entonces, cuando se dice esto, que solamente Dios perdona, pero como por afuerita, o sea, pues tú sigues siempre siendo pecador, no tienes remedio, ya no hay nada que hacer contigo, pero bueno, pues por encimita como que ya te pusieron la envoltura de regalo y ya pasas, pues entonces no está tocando el fondo del corazón. No hay una parte ontológica, porque al final siempre seremos malos, siempre seremos incapaces de alcanzar esa santidad. Y viene otra cuestión que debemos evitar. Se dice, no es válido, ojo, una explicación que por ahí se da, que se tiene que separar radicalmente la santidad objetiva de la iglesia como institución y la santidad subjetiva de cada uno de sus miembros, como si hubiera dos iglesias. O sea, como que si la santidad de nosotros, las personas que somos parte de la iglesia, no influyera en la comunidad, cuando sabemos que no es así. Porque en una de esas se puede decir que la iglesia como institución, integrada, pues aquí sería la pregunta, ¿integrada por quién? Porque una institución tiene que tener un integrante, somos nosotros, pero como si fuera una estructura así como muy superficial, pues si fuera santa, ¿no? Pero nosotros, cada uno en lo individual, la parte subjetiva, pues entonces no lo alcanzáramos. Habría una especie de dos iglesias y que por supuesto, pues no se trata de eso. Estos son los extremos que tenemos nosotros que evitar. Cuidado, especialmente con el primero, de sentirnos en algún momento que somos los puros, los inmaculados, los que no tenemos mancha alguna y que entonces, pues aquí, si tú te equivocaste, con permiso, ¿no? Casi, casi yo pienso como en las familias, ¿no? Cuando resulta por ahí que a lo mejor una de las hijas salió embarazada y el papá, la mamá pegan el grito en el cielo y le dice, ya no eres parte de mi familia, olvídate que tienes padre, olvídate que tienes madre, porque has deshonrado el apellido, has deshonrado nuestra clase. Por supuesto que no. Un hijo siempre es hijo, es algo ontológico, uno no se deshija jamás en la vida, no puedo deshijarme, no puedo negar a mis hijos nunca. Una vez que una persona es padre, que es madre, ese cambio ontológico jamás, jamás se quita. El ser papá siempre permanece. Bueno, vamos a otro punto. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros podemos tener a partir de esto que estamos diciendo? Lo primero, nuestra iglesia es una comunidad de hombres incorporados a Cristo por el Espíritu Santo en el bautismo. Ya lo decíamos, ¿no? La iglesia es santa por la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre se realiza en Cristo gracias a la fuerza, al poder del Espíritu Santo. Si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está animada por el Espíritu Santo, es realmente santa, aunque no en plenitud, no en plenitud. Ya lo decíamos, es santa ontológicamente, en su ser, por esa unión vital con Cristo, porque Cristo la ha desposado, la hace una sola carne, y es santa operativamente porque unida a Cristo santifica a los hombres. ¿Cómo hace la iglesia para santificarnos? ¿Cuál es la forma en la cual la iglesia nos sigue, digamos así, alimentando para que esa santidad ontológica vaya fecundándose? La palabra y los sacramentos. De ahí lo importante, por ejemplo, que es la lectura de la Escritura, su meditación, la lección divina. Tenemos ahí la oportunidad, cada uno de nosotros, de enriquecernos, de santificarnos.
Cuando uno recibe los sacramentos, cuando participamos en los sacramentos, también estamos recibiendo una gracia nosotros. Cuando se participa, por ejemplo, en un matrimonio, aquellos que son pareja, aquellos que están casados ante Dios, están fortaleciendo la gracia que aquel día recibieron. Entonces, son los modos, las formas, como esa santidad sigue fluyendo. De esta manera, con este don que se tiene, la iglesia, a lo largo de la historia, pues va a vivir en medio de las tentaciones del maligno. Satanás siempre, siempre va a querer hacer que la iglesia caiga. La iglesia, nosotros, están las tentaciones. Y a veces vamos a caer. Y entonces a lo largo de la historia, teniendo este don de Dios que nos hace santos en nuestro ser, somos santos, pero nuestra acción, nuestras operaciones, nuestra santidad moral a veces pues deja que desear. Por eso entonces en la iglesia, en cada uno, hay una lucha continua por vivir y crecer en esa comunidad con los que son santos por el bautismo, ¿no? Aquellos que son parte de esa comunidad. Pero a veces nuestros actos pues van a venir a contradecir pues lo que realmente somos. Y de ahí surge este concepto que es siempre fundamental en nuestra comunidad. La iglesia siempre está necesitada de una constante purificación. Y eso no lo podemos negar. Aquel que dijera que no tiene pecados, que ya se siente santo, pues aquí estaría concluyendo en una mentira. Esta partecita nos recuerda, por eso vamos a la iglesia, a santificarnos. No vamos porque tenemos ya una santidad perfecta, porque no tenemos pecados. No, no. Vamos a nuestra raíz, vamos a Cristo para que nos fortalezca a través de los sacramentos, con su gracia, con la palabra, para que a partir de ello entonces nuestros actos se vayan correspondiendo. Cuando hay gente que ahí me dice, ay padre, pues esa gente que va a misa, mira cómo es, que no sé qué, que no sé cuánto, yo luego les digo, imagínate cómo sería si no viniera. ¿Cómo sería? Si así viniendo a la iglesia, viniendo a misa es tan rejijo, rejija, ahora imagínate cómo sería si no viniera a la iglesia. La cosa aquí sería tremendamente terrible. Y a veces esa gente que dice que no va a misa, porque pues ahí como que en la iglesia, pues ¿para qué voy si están puros pecadores? Entonces pues más bien ahí ellos se están apartando y se están poniendo en un plano pues que no corresponde. Vamos con este otro punto. El cristiano que peca, cuando nosotros contradecimos esa santidad original, cuando caemos en pecado, viene esa pregunta, ¿dejamos de pertenecer a la iglesia? Y la respuesta es, por supuesto que no, porque seguimos siendo, somos miembros de la iglesia, aunque estemos incompletos. ¿Por qué? Porque nuestros actos todavía nos están correspondiendo. Somos, decimos así, un miembro en la iglesia, un miembro incoherente. Hemos perdido la caridad, porque no hemos actuado con esa caridad, con ese amor que Dios nos pide, aunque conservamos informes, deformes, nuestra fe y nuestra esperanza, pero se conserva. La iglesia católica, por ser santa y porque está continuamente necesitada de esa purificación, entonces por eso concluimos, la iglesia no tiene una santidad perfecta. Quisiéramos verlo así por estas partes, ¿no? Esa santidad ontológica, lo que somos, esa santidad moral, lo que hacemos. Tenemos esta primera parte, la santidad ontológica, somos santos, la iglesia es santa, tú y yo somos santos, aunque nuestros actos dejen mucho que desear. Y entonces tiene que hacerse un camino donde esté esa unidad plena con Cristo, porque es gracias a Cristo que vamos a buscar obtener esa coherencia con lo que somos y lo que hacemos. Y esto le concede una dimensión escatológica. Una dimensión escatológica. Lo escatológico, recuerden, se dice ya, pero todavía no. Ya somos santos, pero todavía no en plenitud, porque nos hace falta esa coherencia. Y entonces, no se quita que aquí en la iglesia, en la tierra, pues sea santa, pero todavía no lo es en plenitud. Y surge un elemento también muy interesante a partir del Vaticano II. Ojo con esto, que nos puede poner a resolver pues ciertas apuraciones cuando pues hay alguna división en nombre de Dios. El Concilio Vaticano II reconoce que en otras iglesias, en otras comunidades cristianas, hay elementos que provienen de Cristo y que llevan a Cristo.
Si estos elementos tienen su origen y conducen a Cristo, al que es el santo, al que es la causa de la santidad, entonces también tenemos que reconocer, tenemos que afirmar que en algunas comunidades separadas también se puede dar la santidad. Qué interesante es esto, ¿no? Imagínense, nosotros hablamos de santos dentro de la Iglesia Católica, pero hablar de un santo protestante, hasta se oye como incoherente, ¿no? Parecería en una de esas que si nosotros decimos que tenemos, no sé, voy a poner un ejemplo que por supuesto es solo ejemplo y que no es en realidad al menos así proclamada, ¿no? Pensemos que Martín Lutero, que inició esta reforma de división de la iglesia, algún día fuera reconocido como santo. Y que entonces, así como le rezamos, no sé, a San Juan Diego, a San Agustín, le rezáramos a San Martín Lutero. Se oye muy atrevido, se oye hasta escandaloso, se oye como pecaminoso, ¿no? Pero aquí lo importante es que reconozcamos que en aquellas comunidades, aun y cuando no haya esa unión plena, aun y cuando haya esa separación, al final y al cabo, no por eso significa que son como obra del demonio, como si no hubiera nada bueno en ellas. Profesan también una fe en Cristo y buscan también elementos de santidad. Y la iglesia, el magisterio, los obispos, el Vaticano II, nos invitan a reconocer ello. No caigamos en el mismo error de andar demonizando, satanizando a las iglesias que son cristianas, separadas. Sería terrible, como si todo fuera blanco y negro en la vida. Eso, tristemente, es uno de los errores más graves que vemos en las iglesias protestantes respecto a la iglesia católica. Es muy triste, ¿no? Porque cuando se habla de la iglesia católica, se habla de los católicos como si fuéramos el mismo demonio, el anticristo, la bestia, no sé cuántas barbaridades dicen, y gente que incluso a lo mejor ha nacido ya en una fe cristiana distinta a la católica, que en muchas ocasiones, al ser educadas en esa lógica, le tienen así como coraje a la iglesia, como que hablar con un católico es casi casi pecado, no te juntes con ellos porque te vas a contaminar, si tienes una amistad católica, híjola, terrible la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería que todo lo católico es malo. Y aquí nosotros vemos cómo se nos invita precisamente a reconocer que hay elementos buenos, hay elementos de santidad en cualquier hombre, digamos así, de buena voluntad. Aquel que busca a Cristo y se deja conocer por Cristo, aun y cuando no pertenezca a la Iglesia Católica, no pudiésemos negar que tiene esa oportunidad de santificar su vida. Y al igual que cualquiera de nosotros, es santo por su origen, por su ser, porque somos de Dios, pero a lo mejor en su quehacer, pues falta ese camino a recorrer. Eso es muy interesante. Por ahí hay algunas comunidades cristianas, son muy interesantes, de carácter ecuménico, donde se congregan cristianos de distintas profesiones de fe, católicos, anglicanos, a lo mejor, no sé, ortodoxos, y esas comunidades entonces están siendo una especie de esperanza de esa unidad que se anhela, que se espera que algún día se consiga. Una de esas comunidades se llama la comunidad de San Egidio, y ahí ustedes pueden encontrar pues esa combinación que a lo mejor para muchos sería como escandalosa, ¿no? Ver que alguien se junta a rezar con otro que es cristiano, pero no es católico, y sin embargo, a partir de estos elementos que tenemos en común, lo que nos une, precisamente pudiésemos hacer un camino muy hermoso para restaurar la unidad que se ha perdido. Es parte pues de estas conclusiones. Seguimos nosotros aquí con esta reflexión teológica. ¿Cómo hacemos una síntesis de todo este pensamiento, ¿no? Una síntesis para concluirlo. Decimos, la iglesia es santa entonces porque Cristo, su esposo, se ha entregado en la cruz, se ha entregado a ella, a la iglesia, como a su cuerpo. La ha purificado en el bautismo y la ha enriquecido con su espíritu. Esta santidad es real, decíamos, es ontológica, lo que somos, pero no será definitiva, ahí viene esa parte escatológica, hasta que llegue ese momento, no será definitiva, sino hasta el momento de la glorificación final. Pues mientras caminamos en este mundo, la iglesia, nosotros, todos estamos expuestos a tantas tentaciones y tantas veces caemos en pecado. Por esa condición que tenemos de ser peregrinos, estamos llamados a buscar concretamente la santidad, la plena santidad.
Y esa es nuestra tarea, ese es nuestro desafío. Entonces, somos santos y estamos llamados a hacer cosas santas. Y esta parte será siempre, siempre, pues, esta tarea, esta misión, mientras Dios nos llame a rendirle cuentas. Pues esto es un poquito entonces lo que podemos decir de nuestra reflexión teológica acerca de la santidad. Damos una mirada, estamos entonces la santidad de la iglesia, tratando de explicar en qué consiste esa santidad. Vimos esa parte ontológica, lo que somos, esa parte moral, lo que hacemos, y el objetivo, bueno, pues es tener esa visión más objetiva, más sobrenatural de la iglesia. ¿Por qué más sobrenatural? Pues para que no veamos a la iglesia solamente como una institución humana, sino que la veamos como una institución divina. Y a partir de esa institución divina, que entonces nosotros podamos alcanzar a comprender que estamos llamados a algo más grande. Y esto pues se nos refleja ahí, en la revelación de Dios. La tarea, la actividad complementaria, decimos acá nosotros, son dos. Está esta lectura primero del texto que escribe el Papa Francisco, ¿no? Gaudete et Exsultate. Es un documento que nos invita a tomar conciencia de esa santidad. Si pueden leerlo, pues sería muy bueno, pero a lo mejor si el tiempo no lo permite, no hay ocasión, pues ahí en el mismo internet te pueden buscar alguna especie de síntesis, de resumen, donde precisamente el Papa Francisco pues nos recuerda, nos invita a esa conciencia de nuestra vocación. Tenemos vocación de ser santos. ¿Por qué? Porque somos santos y estamos llamados a vivir en esa coherencia. Es ese documento. Y hay esta lectura, yo no sé si la pudieran conseguir, yo he tratado de buscarla en el internet para podérselas proporcionar, pero no la he podido conseguir. El texto, pues no lo tengo ahora a mi alcance, está en la biblioteca del seminario, pero pues ya hay vacaciones. Pero si alguien lo tuviera de pura casualidad o lo pudiera conseguir, es este texto, se llama Esponsa Verbi, la esposa del verbo, la iglesia, la esposa del verbo, que es Cristo, ¿no? Lo escribe Hans Urs von Balthasar, y ahí, en esas 10 paginitas, en esas 6 paginitas, perdón, de las 189 y 194, pues viene también una parte muy hermosa de cómo entender esa santidad, por si ahí se pudiera tener esa lectura como actividad complementaria. Bueno, pues esto es lo que tenemos por el día de hoy, la santidad de la iglesia. Yo les agradezco pues su comprensión. He querido en esos momentos que no he podido tener la clase presencial, he querido de todas formas hacer este video, esta grabación, pues para no atrasarnos, para que vayamos caminando paso a paso y entonces pues podamos ir teniendo el tiempo para ir haciendo nuestras reflexiones de estas materias. Hoy estamos en eclesiología, recordemos que tenemos otro texto pendiente que es el de escatología y pues que también habremos de darles su espacio. Si Dios permite, si hubiese alguna pregunta, algún comentario, yo se los agradeceré, pues que lo podamos realizar en la próxima sesión. Pues espero que se encuentren bien ahí en casa con su familia, que Dios me los cuide y me los bendiga y esperamos vernos a la próxima. Que tengan una muy buena jornada.